Sí, es Enrique Salas Romer, escritor, político, es gobernador del estado Carabobo con excelente puntaje en las encuestas como el mejor gobernador que ha tenido Carabobo. En líneas generales, candidato presidencial, fue el más fuerte candidato contra Hugo Chávez Frías, autor de un excelente libro que se llama El futuro tiene su historia, y bienvenido y gracias por aceptar nuevamente la invitación, Salas Romer, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Caramba, no esperaba esta entrevista, pero entiendo que estuvieron hablando mal de mí y eso provocó la llamada. Hemos tenido otras No, entrevistas excelentes. todo lo contrario. Estaba conversando hace un par de horas atrás con Humberto Calderón Berti por sus 80 años, cómo cambió Venezuela y qué pasa ahora en Venezuela. Cuando le pregunto sobre los dirigentes que él consideraba honestos y que conocían lo que estaba sucediendo en Venezuela, habló de uno en especial y es usted, y me pidió que si iba a hablar con usted, que le preguntara sobre que quién mejor podía hablar sobre la Venezuela actual y por qué estamos como estamos. Se llama Enrique Salas Romer y por eso lo estoy llamando. Pero muchas gracias, es muy generoso, Humberto. Humberto es un hombre excepcional, con una trayectoria limpia, cosa que pueden decir muy pocos venezolanos hoy día. Y un hombre que en medio de la diáspora se ha destacado por su liderazgo y por su capacidad de cohesionar distintos elementos que participan en forma, partiendo de diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, participan en este proceso de repensar a Venezuela y de analizar pues, a diario lo que viene aconteciendo. Mira, yo diría que hay que comenzar por un término que es muy propio de del mundo en que tú te has desenvuelto, con la narrativa. Me decía un amigo ya desaparecido hace muchos años, que un profesor, cuando estudió un posgrado de comunicación en Italia, el profesor le explicaba que lo que llamamos narrativa hoy día era la matriz de opinión, que si existía una matriz de opinión, una determinada persona, cualquier cosa que tú le contaras, lo iba a ver a través del color del lente a través del cual estuviera viendo el objeto. Si tenías un lente amarillo, verías todo amarillo. Si fuera rojo, lo verás todo rojo. Si era, en fin, cualquier color, cualquier tonalidad. Y en Venezuela hay un problema de narrativa, hay un problema de corrupción y hay un problema geopolítico mundial. Sí. Antes de que siga, eso de la narrativa que está explicando, cierto y muy viejo. Hay toda una frase española de siglos atrás: nada es verdad ni es mentira, todo es según el color con que se mira. Sí, eso como que eso como que es de la edad casi del Renacimiento, ¿no? No me acuerdo de quién fue, si de Góngora o de Calderón de la Barca, pero muy bueno. A lo mejor fue Jacinto Benavente, porque es un poco... Bueno, en todo caso, eh, Napoleón, eh, Cuba ha creado, yo le llamo en mi libro que tú también has leído, un imperio invisible, un imperio que se basa en tomar el gobierno por la vía democrática, mantener una narrativa democrática mientras se van aplicando lo que Carlos Alberto Montaner en una ocasión llamó la jaula. Es una jaula y es una figura que a mí me gusta mucho porque es como una pajarera en el cual la gente puede volar, pero limitadamente, puede comer, pero solo lo que le das. O sea que tiene la libertad limitada y tu estómago está condicionado a lo que el dueño de la pajarera te pueda pasar. O sea que es una prisión que parece
donde el pájaro puede cantar, donde algunos se sienten felices. Yo era cazador de pájaros, muchachos, y hay pájaros que aceptan el cautiverio con tranquilidad y siguen cantando y son algo muy agradable de tener en la casa, pero hay otros que cuando tú los metes en la jaula, no lo resisten y se chocan contra los alambres de la jaula y mueren. Entonces uno que conoce el tipo de pájaro y sabe qué tipo de pájaro aceptará el cautiverio y cuáles no. Bueno, Venezuela está en una jaula y hay personas que han aceptado ese cautiverio y la narrativa que se ha impuesto, incluso entre los que viven en las jaulas, muchos de los que viven en las jaulas, algunos por interés, algunos por conveniencia, algunos por temor, y otros por docilidad, va creando un ambiente dentro del cual el gobierno, el régimen, utilizando ¿cómo llaman? La franquicia cubana, lo que nos vende Cuba. Sí, sí, pero me refiero a la opresión selectiva, o decir, hoy matas uno aquí, mañana torturas otro allá, pasado mañana pones preso a fulanito, más allá mandas al exilio a fulano de tal porque tiene mucha visibilidad. Y entonces eso va generando pues un ambiente dentro del cual la gente va cayendo en una nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad, por supuesto, se presentan casos como el que ha tenido que vivir Humberto Calderón Berti, en el cual hay, no todos, pero algunos parecen haber caído en la tentación de la corrupción. Eso además es evidente en el cambio de actitudes que existen en Venezuela hoy en día, y en el cual, pues, por ejemplo, en este momento estamos participando en forma entusiasta muchísimo y creo que muchos de buena fe en elecciones regionales que no conducirán a nada porque el poder nacional, la legislatura, la, eh, el Consejo Electoral, el Tribunal Supremo, todo permanecerá en poder de Nicolás Maduro. Para Ahora, todos de eso, buena fe, le entendí, es decir, que no hay lo ven personas que, como una sobrevivencia económica sabiendo que no van a poder hacer mayor cosa, no van a poder hacer nada y que es una narcodictadura. bueno, no, no ha llegado a esa etapa, pero digo, es una narcodictadura sin duda alguna, pero una narcodictadura que mantiene una narrativa interna que se presta a que personas por razones pecuniarias, otros por temor, algunos por docilidad y algunos incluso de buena fe participen en ejercicios tan inútiles o aparentemente tan inútiles como el que está ocurriendo en Venezuela con la elección regional, en una elección en la cual si el gobierno, si la oposición gana mayor número de posiciones, más se consolida la narrativa según la cual estamos ante un gobierno democrático, un gobierno autoritario, pero en esencia democrático que permite que personas participen en el proceso. Entonces, es una situación compleja y esa situación nos lleva pues a concentrarnos en lo que ocurre adentro sin darnos cuenta que el problema venezolano es un problema, como lo acabas de apuntar tú, internacional, vinculado al crimen organizado, al narcotráfico, a los procesos geopolíticos dirigidos a, a tomar posiciones estratégicas en el Caribe y en Venezuela en particular, de potencias que adversan a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. En ese contexto, podríamos ampliar, ¿no? Porque tenemos primero debemos tener claro que quien manda en Venezuela es Cuba.
que Cuba es el vaquiano el régimen a través del cual todo en Venezuela se mantiene medianamente unido. Que Nicolás Maduro, su seguridad e incluso su vida dependen de la seguridad de Cuba. Y que los grupos que han ido copando espacios en el territorio nacional, me refiero a la guerrilla colombiana, tanto la FARC como el ELN, también otros grupos organizados, incluyendo el Hezbollah, que es un brazo chiita, libanés, pero entrenado por Irán, donde la Guardia Islámica iraní han ido penetrando para tomar posiciones, mientras países como China y como Rusia proveen armamento y en el caso ruso tienen personal militar en Venezuela. Entonces hay como dos mundos, ¿no? Uno que vive en esa jaula y de alguna manera intenta sobrevivir, y otros y otro dentro del cual se mueven en los resortes del poder en vías de consolidar posiciones adversas, como te dije antes, no solamente a Estados Unidos, sino a la civilización occidental. Ahora, ¿en qué contexto se mueve Venezuela? En el contexto de una situación interna que podemos poner a salvo por el sendero del cambio de dirigente, o hace falta una intervención de más fondo, una intervención internacional. No sé por qué vía, por una pregunta demasiado amplia, Napoleón, la que me has lanzado, porque ¿cómo tratamos el tema venezolano? Como un tema nacional dentro del cual los venezolanos debemos de alguna manera insistir en cambio de dirigencia interna, o como un tema internacional en el cual reconocemos que Venezuela es un país secuestrado que no puede resolver su situación sin la intervención de factores internacionales. Entonces, en el cambio de la narrativa, yo diría que lo más importante es que, y eso ya está sucediendo en forma bastante generalizada en los más altos niveles de poder, el problema venezolano no es un problema venezolano solamente, sino es, como me dijo un alto funcionario de Estados Unidos, cuando le dije que era un problema hemisférico, no, me dijo es un problema mundial. Lo que está cocinándose en Venezuela tiene repercusión mundial. No, tú me dirás qué más te puedo agregar, porque realmente no quisiera divagar y hablar indefinidamente ni mantener Sí, un diálogo. pero perdone que lo interrumpa. El golpe de, por ejemplo, del 45, ¿no?, del 18 de octubre, se debe a una crisis militar de los jóvenes estudiosos contra los mayores que no habían estudiado ni siquiera en Venezuela, ¿no?, que venían de ser prácticamente unos caudillos locales, ¿no?, que los apoya Acción Democrática. Eso de todas formas iba ese golpe, con o sin civiles. Era un problema militar fundamentalmente en el país, porque eso de las elecciones, que se iban a dar elecciones, ya se habló que del siguiente presidente, después de Diógenes Escalante, pues se iba a elegir por votación directa, etcétera. Lo que se logró adelantar gracias a lo que los adecos llamaron la Revolución de Octubre, y así gana Rómulo Gallegos, que dura muy poco tiempo en el poder. La salida de Pérez Jiménez del poder también es una cosa local venezolana. Luego los golpes contra Betancur, aunque estaba metido Trujillo y estaba la sombra de Fidel Castro y compañía y del Partido Comunista conspirando, era una cosa mucho más pequeña y mucho menos complicada, al igual que pero lo de ahora. Y además estaban enfrentando toda esta gente que quería acabar con el régimen, se enfrentaba a unos políticos buenos, malos, regulares, ¿no? Todos son con el cristal con que se mira, como decíamos al principio.
pero es que ahora es sumamente complicado y da la impresión que, claro que hay una intervención internacional, pero es una intervención de políticos interviniendo en un país que supuestamente, y así los tratan, ¿no? Dirigido por unos malos políticos y unos dictadores. Pero es que resulta que ellos no son políticos. Ellos son unos narcotraficantes, ellos son unos delincuentes, ellos no son ni siquiera unos pésimos políticos. Entonces, ¿cómo tratar a unos delincuentes como políticos? Nunca así se podrán tumbar. Es que volvemos a la narrativa. ¿Es Venezuela un problema? ¿Es lo que ocurre en Venezuela un problema nacional o un problema internacional? Déjame plantearlo en el plano que ya yo vengo avanzando mucho en la actualización de mi libro, y porque encierra una interpretación filosófica del futuro. En el libro que tú leíste, yo vaticinaba que iba a ocurrir un acontecimiento de enorme trascendencia antes del fin del año. El libro se entregó en agosto y en noviembre, exactamente en la fecha que se cumplían los 30 años de caer el muro de Berlín, se produjo, surgió o apareció la primera evidencia del coronavirus, que ha provocado unos cambios, unos trastornos a nivel mundial de toda naturaleza y a los cuales podríamos referirnos específicamente. Eso que ocurrió en China ha sacudido al mundo entero y provocado cambios de una forma u otra, entre otros el cambio de presidencia que ocurrió en Estados Unidos. Cuando el presidente anterior no supo manejar bien las circunstancias, y algunos factores que lo adversaban lograron coaligarse para que ganara el presidente actual. Esos elementos internacionales, entonces, que ocurren afuera, muchas veces inciden con lo que ocurre adentro. Vamos a los casos, en el caso que tú señalas. Hablas del 45, ¿verdad? En el año 45 ocurrió el fin de la Segunda Guerra Mundial, 44, 45. O sea que esos procesos... No fue en el 42. No, la Guerra Mundial terminó en el 45, comenzó en el 39 con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Estados Unidos se ingresa en la guerra en el 41, luego del ataque japonés en Pearl Harbor, en Hawái. Y en el 42, en el 42, yo lo viví porque de niño me trajeron a Nueva York porque se pensó que yo tenía una enfermedad incurable, etcétera, y de niño, muy chiquito, pude presenciar a los soldados subir a los grandes transatlánticos que los llevaban a combatir en los frentes europeos y asiáticos. En cualquier caso, la guerra termina en el 44. En el año 44 se produce la conferencia de Bretton Woods, en la cual se decide, llamada también la Conferencia de las Naciones Unidas, y se decide crear la Organización de las Naciones Unidas para que no hayan grandes guerras más. Se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial en el año subsiguiente. En el 45 se lanza la bomba sobre Hiroshima, y termina finalmente la rendición de Alemania y posteriormente la rendición de Japón. Déjame aclarar, estoy viendo que efectivamente fue el 1 de septiembre del 39 cuando estalla y se cierra el 7 de mayo de 1945, 5 años, 8 meses y 6 días. Ok, y 30 años después de que estalló la guerra del 14, cuando matan en Sarajevo al archiduque Fernando Federico y a su esposa Sofía, que viajaban en un carruaje por los Balcanes. Eso llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial, pero esas tensiones se mantuvieron
y vuelven a partir de la Gran Depresión del 29 a encenderse las pasiones que quedaron atrapadas con el pacto, el acuerdo del Tratado de Versalles de 1919. Alemania queda aparentemente en paz, pero va surgiendo figuras como Hitler, que al calor de los resentimientos que dejó esa primera guerra, van a llevar al estallido de la Segunda Guerra. Pero ¿por qué me refiero a esta fecha? Porque quienes puedan interesar en esto, existe, así como existe un ser humano con ciertas características, existe un cuerpo social de la humanidad que se mueve al unísono, y mucho más ahora cuando estamos en un proceso de globalización. Entonces, si en el 45 se produce con el fin de la guerra una apertura, comienzan a surgir las democracias europeas, es lógico, era lógico que por el contagio, por los cambios que se habían operado en el mundo, surgiera en Venezuela algo similar. Lo mismo va a ocurrir en el 59. La llegada de Rómulo Betancourt coincide con la llegada de Fidel Castro, el triunfo y la derrota de Batista, pero también con el inicio de la carrera espacial, con la convocatoria del Concilio Vaticano II. Es decir, las cosas que ocurren en un país, yo no sé si es un fenómeno extraño, pero cuando vamos a aplaudir en un teatro, ¿qué hace que todos aplaudamos exactamente al mismo ritmo? Cuando tú tienes, creo que son 9 o 13 violinistas en una orquesta, en un concierto de cámara, hay un primer violín, y la forma que marca el primer violín la repiten todos, porque existe como una especie de contagio que se va produciendo entre todos los violinistas. Lo que te quiero decir es que existe un cuerpo social de la humanidad que se mueve simultáneamente en distintos países de distintas maneras. Y en este momento estamos viviendo en Venezuela un periodo que está influido por los acontecimientos que surgen a partir de la gran la recesión inducida para hacerle frente al coronavirus y todos los cambios que esto ha traído consigo. ¿Lo influye directamente? No, porque ya venía Venezuela decayendo. Vamos hacia atrás. Tú me hablaste del 45 nuevamente. El 45 hay esa experiencia, no resulta, llega Pérez Jiménez, en el 58 cae Pérez Jiménez, en el 59 llega Betancourt. Hay 15 años de gobiernos democráticos con un elevado sentido ético de la política, que intentan que no vuelvan a regresar, no regresen las dictaduras. Entonces surge un hito fundamental en la historia moderna, que es el embargo petrolero árabe. Venezuela recibe una bonanza petrolera gigantesca, que al llegar Carlos Andrés Pérez al poder, ya durante su campaña hablaba de democracia con energía, pero entonces surge la gran Venezuela. Aquel Venezuela está barato, dame dos. La Venezuela saudita. La Venezuela saudita. Y con ello comienza una descomposición ética, no solamente del empresariado, porque comienza a ser más barato comprar un político que montar una fábrica, sino de parte del país político que progresivamente es invadido por los intereses económicos o tentado por los intereses económicos que van ocurriendo. Llega Luis Herrera al poder y entonces se produce la caída del Shah de Irán y un segundo boom petrolero. Y en esos años que van desde el año 1974 al año 1983, cuando Luis Herrera deja el poder, en Venezuela se cuadruplican el ingreso per cápita. Pero en los 4 años subsiguientes, 5 años subsiguientes,
no solamente se produce una fuga de capitales en Venezuela, sino el petróleo viene bajando y el sueldo, los ingresos per cápita del venezolano cae a la mitad. Simultáneamente hay un deterioro profundo de los servicios públicos esenciales, comenzando por los servicios de salud. Y entonces eso lleva a que en 1989, a 15 días después o 20 días después de tomar posesión nuevamente Carlos Andrés Pérez, con la idea de recuperar lo que se había perdido, sí, rectificar lo que se había, las desviaciones que se habían producido a consecuencia de los acontecimientos que caracterizaron su primer gobierno. Apenas 20 días después estalla Caracas y es el momento que, según me señalabas, Humberto Calderón apunta como el momento cuando en Venezuela comienza a cambiar. Pero comienza a cambiar porque hay un resentimiento general, un sentimiento que se siente en el país político, se siente en la sociedad civil, que lleva a la elección de gobernadores y alcaldes en todo el país, pero que también lleva al estallido, a la primera intentona de Hugo Chávez. De manera que hay un país que en lo político va deteriorándose, un proceso económico que va llevando, que se va desviando hacia una especie de cooptación entre el sector privado y el sector político, y que va a estallar finalmente con la llegada de Chávez al poder, que va a esa corrupción incipiente que ya se había iniciado, comienza a acelerarse hasta llegar a los niveles en que estamos hoy día. Es que Chávez también disfrutó en sus primeros años de un boom petrolero mayor que el que tuvo Carlos Andrés Pérez I y el que tuvo Luis Herrera. La bonanza, la cantidad de dinero que entró a Venezuela, dice que fue varias veces el dinero del préstamo norteamericano para el levantamiento de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con eso que se llama el Plan Marshall. Sí, Carlos Andrés Chávez estaba prácticamente, de hecho, él perdió el referéndum revocatorio de 2004. La economía se había venido abajo, pero entonces se ocurre lo que ha sido llamado como el meltdown, la crisis financiera provocada por los bonos respaldados por hipotecas incobrables, que lleva a la desaparición de grandes bancos y lleva también a los Estados Unidos y a los bancos centrales del mundo entero a producir dinero en exceso, dinero que es utilizado para especular en futuros del petróleo, porque esa no fue una subida del petróleo provocada por algún conflicto bélico, sino consecuencia del esfuerzo que hicieron los grandes bancos por ponerse a salvo cuando toda su cartera crediticia se vino abajo tras el colapso de estos bonos emitidos sin respaldo alguno que nunca se pudieron cobrar. Entonces, eso se mantiene entre 2007 y 2000. Mira, creo que se mantiene eso hasta 2015, esos precios elevados. Claro, no tan elevados como llegaron a estar. El West Texas Intermediate llegó a estar en $160 el barril, cuando Caldera, el gobierno de Caldera había bajado a $12 y la cesta petrolera venezolana había llegado a 8. Entonces, sí, Chávez Rusia, Putin logró rearmar completamente, reconstruir la armada rusa en el Mar Negro, que es lo que va a llevar a la toma de Crimea posteriormente, a reconstruir toda su capacidad bélica, teniendo una economía muy pequeña. Irán va a comenzar su programa nuclear gracias a esa bonanza petrolera. Te estoy haciendo referencia porque
quiero que nuestros oyentes entiendan que lo que pasa en Venezuela tiene que ver con lo que pasa en el mundo, y lo que pasa en el mundo influye decisivamente sobre lo que ocurre en Venezuela. Ahora, Venezuela ya está en una etapa en el cual realmente no pertenece al mundo occidental, pero ahí están de por medio pues los intereses que corresponden a nuestro hemisferio. Por eso en estas reuniones de México tú encuentras aparentemente a Venezuela, dos bandos en Venezuela discutiendo entre sí, pero que quienes realmente están allí son Estados Unidos y Rusia. Esos son los que tras bastidores están marcando las pautas, y Rusia a su vez aliada estratégicamente con Irán y con China. Es decir, y este es otro tema. Lo que pasa es que estamos cubriendo temas muy, muy amplios que son difíciles de explicar en corto plazo, sobre todo sin haber preparado una presentación para hacerlo de una forma más Pero metódica. por qué dice que está sentado Estados Unidos y Rusia? ¿Y qué pinta entonces hoy en día Cuba frente a Venezuela? Cuba es un imperio invisible. La información que yo tengo o que he obtenido de fuentes que creo absolutamente confiables, Maduro responde a Cuba. La vida de Maduro depende de la guardia pretoriana que tiene Cuba en su servicio de inteligencia, y Cuba ejerce una influencia que le permite ser el primus inter pares, es ser el factor que influye cada vez que hay conflictos entre los distintos factores que han ido penetrando el país. Me refiero a la FARC, a la ELN, a la Hezbollah y a las distintas mafias que están participando en el país, tanto en el plano armado, digamos, en la zona sur del país, como los colectivos y las organizaciones que existen a nivel de las ciudades. Entonces, ese andamiaje, que a mi juicio no es sino una forma de tener una presencia armada sin verse involucrado directamente, es manejado con mucha habilidad por Cuba, utilizando como figura a Nicolás Maduro y actuando solo en los momentos que hace falta para que no se quiebre la unidad interna. Entonces, todos esos grupos irregulares juegan a favor de Maduro. Ahora, no se trata de esta es una visión, pero hay otra. En este momento la situación se está formando una tormenta perfecta a Nicolás Maduro y potencialmente a Cuba, con la llegada de Maduro y presumiblemente el Pollo Carvajal pronto a Estados Unidos, con la llegada del fiscal general el fiscal de la Corte Penal Internacional, con la muerte inexplicable del general Baduel, crea una Bueno, con la situación. llegada de Alex Saab. Sí, bueno, eso que quise mencionar primero, sí, Alex Saab, el Pollo Carvajal, es decir, son elementos que podrían llevar la narrativa venezolana definitivamente al terreno del crimen organizado y extraerla del ámbito político. Ahora, en la medida en que se logre prevalecer la narrativa delictiva, en la medida en que el mundo internacional comprenda que en Venezuela existe una plataforma nacional que pone en peligro a todas las naciones del mundo, no solamente a Estados Unidos y a los países democráticos de América, sino también a los contendores de Estados Unidos, por cuanto se trata de un fenómeno mundial del crimen organizado a nivel mundial. En esa medida se pueden encontrar actitudes muy diferentes a nivel internacional que lleven a que la situación venezolana sea objeto
de negociaciones de muy alto nivel entre las grandes potencias. Hay una experiencia histórica que sirve para ilustrar lo que puede ocurrir. Cuando en 1902 Venezuela le debía gigantescas sumas para la época a la banca alemana, que a su vez se había apoyado en la banca de Italia y de Inglaterra, etc. Esa deuda surgió con motivo de la fabricación del ferrocarril alemán, que funcionó muy bien por muchos años. Los países, Venezuela fue rodeada por los puertos de La Guaira, de Puerto Cabello, la Barra de Maracaibo y la salida del Orinoco fue tomada por buques de estas naciones. Y en el caso de Puerto Cabello, doy fe de ello porque una de las balas de cañón que fueron disparadas al Fortín Solano cayó en el jardín de mi familia, en el Valle de San Esteban, al sur de Puerto Cabello. En ese momento, Theodore Roosevelt, quien había heredado el poder tras el asesinato de McKinley, el presidente McKinley en 1901, invocó la doctrina de Monroe, llamó a Alemania, llamó a Italia, llamó a Inglaterra, llamó a los distintos países que estaban involucrados y les exigió, le dijo, América es para los americanos, y les exigió que se retiraran, ofreciéndole a cambio que serviría de garante de que Venezuela pagara debidamente las cuotas. Al ver esa actitud de los Estados Unidos, Cipriano Castro pidió la intervención de Estados Unidos. Y entonces se produce la negociación mediante la cual Venezuela creo que le reservaba 30% de sus recaudaciones aduaneras para el pago de esa deuda. Estados Unidos actuaba a distancia como árbitro eventual en caso de algún conflicto y esa deuda se fue pagando en forma metódica. En este momento tenemos una situación... Perdón, eso no es muy parecido a lo que sucedió en la década de los 60 entre Estados Unidos y la Unión Soviética con respecto a los misiles soviéticos en Cuba. Ok, yo retiro los misiles soviéticos de Cuba, pero tú retiras tus misiles norteamericanos de Turquía. Así es, así es. Y eso es lo mismo que está ocurriendo ahora. Solo que si nosotros mantenemos la narrativa que el problema venezolano es un problema interno, que en Venezuela hay una democracia autoritaria. Así aceptamos que la jaula en la cual nos ha metido a Cuba para simular una realidad que no existe y para disimular la presencia dictatorial y la invasión encubierta de la cual el país es objeto. Si nosotros aceptamos esa narrativa, la comunidad internacional nunca va a actuar. Pero que la medida en que lo que estamos diciendo en este momento sea no solamente aceptado, sino reconocido por todas las potencias del mundo, la situación cambia totalmente. Porque allí forzosamente tienen que intervenir en favor de su propia seguridad aquellas naciones que quieren, en el marco de las rivalidades que existen y que existirán siempre entre las grandes potencias, lograr establecer ciertas reglas de juego, como ocurrió durante la Guerra Fría. Existía una confrontación militar, esencialmente militar, durante 30 años, y sin embargo Estados Unidos y Rusia se entendían en materia nuclear, se entendían en materias del espacio sideral. Lo mismo va a ocurrir o puede ocurrir en la medida en que la narrativa cambie. Por eso hablamos de la narrativa cuando comenzamos esta entrevista. En la medida que se conozca realmente lo que existe en Venezuela, en la medida que no nos concentremos solamente en la corrupción que existe y en manera flagrante en los juegos de poder interno de Venezuela, y que prevalezca la otra narrativa, la narrativa según la cual Venezuela es un país ocupado, secuestrado y además invadido, cualquiera que sea la secuencia, y que está controlado por el crimen organizado o que utiliza como fuerza proxy. Acuérdate que durante la época de la Guerra Fría, Cuba llegó solamente en la guerra de Angola a rotar 400.000 hombres. Y en el momento que termina la guerra,
de Angola tenía 50.000 hombres solamente en el Congo. Ellos actuaban a nombre de las causas de la Unión Soviética. Hoy en día, y esta es Perdón, mi percepción, perdón, exactamente una de las tres peleas que yo tuve en la entrevista que le hice a Fidel Castro allá en Cuba, por lo cual no podía salir de Cuba, no me dejaban salir, era sobre eso. Usted envía a los cubanos como carne de cañón al África, ¿no? Porque por los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos, ¿no? Es un terreno de influencia norteamericana y no soviética. bueno, exactamente lo mismo. Ahora, qué ocurre ahora? Eh, lo que yo percibo es que los colectivos, la FARC, el ELN, por mencionar los factores sobre los cuales más influye directamente Cuba, son proxies de Cuba. Cuba está allí, pero no aparece allí. Y además es un proxy. Cuba recibía de la Unión Soviética cuantioso subsidio que le permitía subsistir y después, por supuesto, pagar las fuerzas que tenía comprometidas en estas aventuras en ultramar. Esto no les cuesta nada, porque la guerrilla lo que necesita es que le permitan funcionar para mover el tráfico, participar en el tráfico no solamente de estupefacientes, sino el tráfico de coltán, el tráfico de oro, el tráfico de todos los bienes que existen en Venezuela. Entonces, si nosotros entendemos que lo que existe en Venezuela es un andamiaje que favorece la operación totalmente, la operación libre de todo riesgo a organismos que influyen en toda suerte de tráfico en el mundo entero. En esa medida, nosotros podemos lograr, no, se va a producir, va a llegar el momento, y yo creo que puede llegar bastante pronto, en el que este se convierta en un problema, el problema que realmente existe, un problema en el cual solo se resolverá cuando, sin disparar un tiro, pero llegando a acuerdos sensatos de Estados Unidos con Rusia y con China, se llegue a un proceso en que progresivamente permita sanear al país en el marco, pues, del sistema democrático que debemos rescatar y de todos los valores que, como bien lo dijo Humberto durante la celebración de sus 80 años, los valores esenciales de la venezolanidad que hoy están no solamente en Venezuela, sino están en el mundo entero. Ahora bien, tengo que entender que lo fundamental y lo más importante que pueda suceder en Venezuela es esa llave, ¿no? Para llegar a acuerdos, para sobrevivir ellos, de lo que puedo decir, por un lado, Carvajal, por la posición que tenía, ¿okay? En combinación con Saab por la posición y los negocios que hacía para demostrarle al mundo que es que no se trata de políticos, sino una banda de delincuentes que afectan al mundo entero, que afecta a Estados Unidos, pero también a la China, también a Rusia, que esos no son políticos, sino unos delincuentes y que pueden llegar, que por ahí podría llegar a acuerdos para quitarle el apoyo a Maduro y su gente. Bueno, es lo deseable, ¿no? Pero para ello tiene que existir la voluntad política de Estados Unidos a partir de una comprensión compartida por factores de poder dentro de este país. Bien lo decía Fukuyama hace pocos días, que Estados Unidos tiene peligro algunos. El único peligro que tiene Estados Unidos para perder su hegemonía o su poderío mundial
es su polarización política interna. Pero en la medida que Estados Unidos logre ver un enemigo común allí en Venezuela, políticamente se logre al más alto nivel y al margen del debate político que siempre ocurrirá, en esa medida nosotros comenzará a perfilarse la posibilidad de que en un diálogo entre las grandes potencias ocurra todo esto. Yo diría, ah, si yo estuviera en mis manos la situación actual, yo recurriría directamente a Estados Unidos y le pediría que asumiera la defensa de los intereses venezolanos. Pero en este Ah, momento no es el peor momento para que Estados Unidos se involucre, teniendo todos los problemas que tiene por el coronavirus, por todo lo que ha sucedido a raíz del coronavirus o las consecuencias entre ellos, cómo el mundo entero está desabastecido, cómo el problema del cambio climático, el problema de la división que hay en los Estados Unidos, a pesar que el Congreso norteamericano lo demostró con la visita de Guaidó allá al Congreso norteamericano en la época de Trump, que todos se pararon a aplaudir la presencia de él. No es un momento no es el momento menos indicado. Además, pregunto, yo supongo que los rusos le dirán a los Estados Unidos, digo yo, bueno, si tú quieres que nos retiremos de Venezuela, retírate tú de Crimea. O sea, de apoyar, de estar en contra de nosotros porque nos quedamos con Crimea, que históricamente consideramos que nos pertenece. O a los chinos diciendo, bueno, pero tú te estás metiendo y estás diciendo que vas a defender a Taiwán y nosotros consideramos que Taiwán es parte de la China. Tú nos dejas libre a Taiwán y a Crimea y nosotros te dejamos libre a Venezuela. ¿No pueden decir tranquilamente eso? pueden decirlo, porque en realidad lo que está haciendo Rusia es generando una presión en nuestro hemisferio para contrarrestar la presión a la que es sometida por la OTAN Claro. en Europa. Ah, Aun cuando existe la posibilidad de que Rusia eventualmente intente convertir a Venezuela en una nueva Siria. Siria, para quienes no lo conocen, le cedió en 1971 a Unión Soviética el puerto de Tartus sobre el Mediterráneo, y hoy en día, luego del apoyo que ha recibido de Putin durante la guerra civil que se desata durante la primavera árabe, Rusia tiene no solamente el puerto de Tartus, sino una faja territorial siria sobre la cual ejerce soberanía y allí reabastece sus armadas, incluyendo los submarinos nucleares. Ah, También Irán utiliza a Siria como una puerta hacia el Pacífico y a través del Hezbollah ha hecho grandes contribuciones para estabilizar el régimen de Bashar Assad, que es el presidente hereditario de Siria. Bueno, Venezuela, hay indicios de que tras el acuerdo que es estratégico alcanzado entre China e Irán, y según el cual China invertirá fuertes sumas de dinero en Irán y suministro de armamento a cambio de abastecimiento de petróleo durante un número considerable de años, y además establecerá base de operación en territorio iraní, y a cambio de ello China se estaría replegando de su participación directa en Venezuela. Ya después de todo no tiene petróleo, más fácilmente lo consigue en Irán, y que en su lugar se está acelerando la penetración iraní en Venezuela. La estrategia tanto de China como de Irán es una estrategia de colonización. No es una estrategia de confrontación directa, sino de ir colonizando en el caso de Irán, para penetrar las Américas
Y así como hemos visto las denuncias provenientes de personeros de la Iglesia Católica sobre la creciente evangelización islámica en el país, y sabemos que se están creando ciudadelas, construyendo centros de educación islámicos y enclaves, o sea, ciudadelas puramente árabes. Asimismo, China lo está haciendo en otras partes del mundo. Tiene tomado el puerto de Djibouti en el Cuerno del África, entrando al Mar Negro. Tiene otra base militar. Bueno, todo lo que es la ruta de la seda, lo que nuevamente se conoce como la ruta de la seda, que llega hasta Italia. Claro, pero te estoy hablando de bases militares Sí, en Djibouti, y ahora presumiblemente el próximo paso va a ser en Pakistán, en Guandar, que vecino es la costa sobre el, el, um, la, es decir, es casi a la entrada del Golfo, del Estrecho de Hormuz, que conduce al Golfo Pérsico. El puerto de Guandar, donde China ya ha construido grandes aeropuertos y un aeropuerto sí. moderno. Pero por último, y perdone que lo interrumpa de nuevo, por último, eh, cuando estaba leyendo el libro y antes cuando estábamos conversando, aún no había publicado el libro, le decía que su posición me recordaba mucho a la de Francisco Herrera Luque, cuando en privado me dijo varias veces que estaba muy preocupado porque él veía la historia en espiral, como muchos historiadores, y que el poder, la historia, el tiempo de la democracia adecocopeyana, ¿no?, ya había finalizado, que venía un cambio, pero que él no veía, ¿no?, quién iba y cómo iba a ser ese cambio. No veía los dirigentes, todavía ni siquiera se conocía el caso de que Chávez estaba conspirando, por lo menos en la calle no sabíamos eso. Ahora le pregunto, y vino ese cambio, para mal para el país, pero vino. Ok, pero da la impresión que ese cambio es producto de lo peor del pasado, que no es ningún cambio, sino fue la degeneración del pasado. Lo que en el pasado era malo, pero controlable, luego con ello se convirtió en el poder en Miraflores. Ya llevan 2 décadas, ¿ok? Y la crisis lleva más de 30 años, y usted también habla de 30 años, y dice que el futuro tiene su historia. ¿Qué me puede decir a eso? El futuro nuestro, ¿cuándo cambia? El presente nuestro, ¿cuándo cree usted que cambia? Porque ya vemos qué es lo que está pasando ahora y cómo el mundo entero está cambiando. Pero la pregunta concreta es para Venezuela. Desde que yo escribí ese libro, a petición de académicos, yo he profundizado bastante en, en escribir con más claridad sobre cómo operan los procesos históricos a nivel mundial. Cada 15 años se produce un choque generacional, un choque que afecta al cuerpo social de la humanidad. No solamente ocurre en cada hogar, en cada calle, en cada pueblo, en cada nación y en el mundo entero. Y existe y se extiende simultáneamente a todas partes del mundo. Por eso varias veces te he señalado acontecimientos que en forma simultánea están aconteciendo en el mundo entero. Por eso yo estaba absolutamente seguro, o sea, perdón, me interrumpí a mí mismo. Cada vez que se produce ese choque generacional, se genera un desequilibrio, y el cuerpo social de la humanidad comprobadamente busca corregir ese desequilibrio llegando a un nuevo estadio de equilibrio, como el cuerpo humano que recibe un golpe y tarda cierto tiempo en sanar y lograr nuevamente ese equilibrio orgánico que entre nosotros llamamos salud.
Bueno, en el caso de Venezuela, en el caso del mundo en este momento, ese choque se produjo en 2019. Pero de acuerdo a los estudios que hemos hecho y los relatos en el libro que tú leíste, solo que no estaba expresamente señalado, durante los 4 años, durante el año en que ocurre el impacto y durante los 3 años subsiguientes, el impacto importante para nuestros oyentes, ¿cuáles han sido los grandes hitos del estallido de la Primera Guerra Mundial? La paz, la Gran Depresión del 19, la creación de las Naciones Unidas en el 44, la carrera espacial en el 59, el embargo petrolero ruso, iraní, árabe en 1974, la caída del muro de Berlín en 1989, la invasión de Irak y la ocupación de Irak en 2004 y ahora en 2019. Por eso al escribir el libro, yo mantuve en tensión la idea de qué iba a ocurrir en 2019 y lo publiqué antes de que el cisne negro que anticipábamos se produjera, porque el cisne negro, para quienes no conozcan la figura, es una teoría postulada por un sabio libanés, según la cual son acontecimientos que nadie espera, pero que cuando ocurren todos lo ven como enteramente lógico. Bueno, lo que ha acontecido ahora, no solamente la aparición del coronavirus que pudo haber sido accidental o producida por los climas climáticos, sino la forma como China se retrasó profesamente en tomar medidas y en alertar al mundo sobre lo que estaba ocurriendo, es un golpe fundamental que ha disparado la creación de nuevas iniciativas tecnológicas disruptivas. Ha generado una serie de acontecimientos que en el plano inmediato nos amenazan con una crisis petrolera energética de grandes dimensiones, una inflación que no sabemos si será pasajera o podrá, como piensan algunos, a llegar a proporciones mayores. Ha generado hay 10 millones de empleos disponibles en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, y sin embargo hay 4 millones de personas que abandonan su empleo por busca de otro anualmente, porque se ha desarticulado totalmente los procesos de producción. Hay escasez de muchos productos y por razones políticas se toman decisiones alocadas como la precipitada retiro de Estados Unidos de Afganistán. Todo eso señala, son señales de lo que está aconteciendo, los ajustes, los reajustes que se producen a partir del acontecimiento de 2019. Entre 2019 y 2023, el mundo estará en proceso de reacomodo. Vayamos a la guerra del 14 para que la gente lo entienda bien. En la guerra del 14 se produce el estallido de la guerra, pero 3 años después Lenin llega a Moscú y se produce, se nace el primer gobierno comunista. En 1929 se produce la caída de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión, y 4 años después surge Hitler al poder. En 1944 se produce las Naciones Unidas y 4 años después nace el Estado de Israel. Es decir, para darte algunos ejemplos básicos, más recientemente, en 1989, cae el muro de Berlín, 4 meses después liberan a Mandela, luego Saddam Hussein invade a Kuwait y Fidel Castro reúne junto a Lula el Foro de Sao Paulo. O sea, en los años subsiguientes a los grandes hitos ocurren acontecimientos y eso nos lleva a la posibilidad de que en Venezuela, en ese contexto,
este año, el año que viene o el año subsiguiente, porque es el 19 y los 3 años subsiguientes, o sea, el 2021, 2021, 22, pero como ocurrió en noviembre, podría ocurrir en el 23, se produzca en este marco de reajustes unos acontecimientos que permitan resolver la situación nacional. Y Pero alguno de ellos podría ser lo que pueda decir para salvarse tanto Alex, Alex, ¿qué? Alex algo, Alex Saab como Carvajal. Carvajal, y también lo que decía la Corte Internacional, y Corte también lo Penal que pudiera, Internacional, los claro. acuerdos que pudieran producirse a nivel de las grandes potencias. Ujú. Hay muchas cosas en el camino, y yo ahora sí quisiera, para terminar, concluir con algo que vincula lo nacional con lo internacional. Nosotros tenemos en Venezuela hay una reacción muy fuerte contra el G4, que ese es un pacto político que nunca ha logrado producir ese sentimiento de unidad, que es algo que es consecuencia de acciones que lo preceden. O sea, la unidad no es una fórmula política, sino es una consecuencia. En Venezuela cae Pérez Jiménez, hay un pacto de punto fijo, pero era el espíritu del 23 de enero, aquella especie de euforia que todos sentíamos y nos llevó a remar en dirección a tener un país democrático. Un ejemplo nada más. Entonces, en Venezuela hay un pacto que está totalmente desprestigiado y que muchos quieren eliminar. Y está bien que se elimine, pero hay una figura que no debe ser tocada sin la anuencia de la comunidad internacional. Me refiero a Guaidó. No por los méritos, las virtudes o sombras que pueda tener Guaidó, sino porque él en este momento, intuitu persona, como dicen los abogados, representa la única figura que goza del respaldo de 50 y tantas naciones del mundo. Y como la solución del problema venezolano requiere de una referencia interna, no debe producirse, sería una locura producir un cambio en la magistratura que él preside sin la anuencia, sin actuar en concierto con una comunidad internacional sin la cual Venezuela no puede superar el drama que está viviendo. Después, Bueno, pero el G4 no se va a hacer el Araquiri, ¿no? Y va a dejar libre a Guaidó. bueno, él lo puede En todo hacer. caso, Guaidó tendría que dar eso que se llama tradicionalmente un golpe de Estado contra el G4. Claro, pero lo puede dar si lo desea, con el No, porque apoyo. no tiene poder, o sea, no tiene ni poder ni tiene popularidad ya. Bueno, yo lo que te digo es que existe una pieza que para el mundo internacional que no Sí. conoce los detalles y que no está inmiscuido tan como estamos nosotros de las particularidades de Venezuela. Tú en Alemania o en Francia a distancia estás viendo que hay una figura que se llama Juan Guaidó, Sí. que es el presidente reconocido. Esa figura para nosotros, se llame Juan Guaidó, se llame Napoleón Bravo, o se llame cualquiera sea su nombre, es indispensable para que haya un punto de referencia. En el pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, fue Charles de Gaulle. Charles de Gaulle actuó como presidente de facto de Francia, pero lo hizo desde Inglaterra, manteniendo una comunicación permanente con el pueblo francés para hacerle contrapeso a aquellos que estaban cooptando con el régimen, con la invasión nazi de aquel país. Entonces, nosotros también necesitamos dentro o fuera del país una figura que tenga el reconocimiento internacional y que pueda servir de asidero para hacer el tipo de operación. Aquí se requiere que Venezuela negocie con Estados Unidos una situación que lleve a Estados Unidos, le conduzca a Venezuela, que lleve a Estados Unidos a la conclusión de que cuentan en Venezuela con un asidero serio
a partir del cual puede comenzar a negociar con otras grandes potencias. Si lo estás viendo así o no, Estados Unidos no lo puedo garantizar. Los cambios en este país han sido muy abruptos, pero por aquí va el camino y esto puede ocurrir de acuerdo a estos procesos históricos, estos tiempos históricos que hemos descrito. Aquí puede venir en cualquier momento una solución inesperada, un imponderable, una circunstancia que no anticipábamos, pero que de pronto se produjo. Y en ese momento, pues, como ocurrió en Europa, desaparecerán todos los que hicieron política con el mundo soviético y aparecerán nuevas fuerzas y nuevas figuras que tomarán su lugar. Pues de verdad que bien interesante. Muchísimas gracias, Enrique Salas Romer. Si quieren disfrutar aún más de esta conversación y no han leído el libro El futuro tiene su historia de Enrique Salas Romer, lo pueden conseguir como siempre en Amazon, porque parte de los cambios radicales, porque fueron cambios radicales que ha vivido la sociedad en los últimos años, es por ejemplo el poder de Amazon, que usted consigue y se lo llega hasta su casa, cualquier libro que haya sido publicado en cualquier parte del mundo. Ya saben, entonces, El futuro tiene su historia de Enrique Salas Romer. De verdad que muchísimas gracias, Salas Romer, ¿sí? Gracias, Napoleón. Es un tema bien complejo el que abordamos, no es fácil en el corto tiempo que permite cualquier entrevista, pero te agradezco mucho la gentileza. Y yo quiero decir a favor de Salas Romer que lo presioné y casi lo vuelvo loco y que tuvo que cambiar unos horarios. Pero decía, pero es que hace unas horas, yo quiero que este sea el siguiente programa después de Calderón Berti, porque nos habló de usted y así se completa. Digo, pero es que tengo que prepararlo. Digo, es una conversación más nada. De verdad que le agradezco mucho el programa que nos dio, en especial este, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Hasta luego.